En marzo de 1970, en el silencio pesado de una tarde madrileña, Sara Montiel abrió un cajón que nunca debió abrir. Dentro encontró documentos, fotografías, evidencias de una traición que llevaba años gestándose bajo su propio techo. Pero esta no es solo la historia de un engaño matrimonial, es la historia de cómo un hombre poderoso intentó borrar del mapa a la mujer más famosa de España cuando ella se atrevió a desafiarlo. Hoy vas a descubrir exactamente qué encontró Sara en ese cajón, cómo su marido José Vicente Ramírez utilizó cada recurso a su alcance para destruir su carrera, y por qué ella guardó silencio durante 40 años. Al final de este video te revelaré las declaraciones que Sara hizo antes de morir y que explican por qué el precio de defender su dignidad fue perder el imperio que había construido con sus propias manos, y cómo ese hombre la obligó a dejar de ser Sara Montiel para convertirse en la mujer de José Vicente Ramírez. Sara Montiel nació como María Antonia Abad Fernández el 10 de marzo de 1928 en Campo de Criptana, un pueblo de La Mancha donde los molinos de viento eran lo más cercano a la fantasía que conocían sus habitantes. Era la octava de 11 hermanos en una familia tan pobre que contar los días hasta la próxima comida era un ejercicio diario. Su padre trabajaba la tierra bajo un sol que no perdonaba. Su madre cosía para otras familias cuando había trabajo y cuando no lo había, simplemente no había nada. Pero María Antonia tenía algo que sus hermanos no tenían, una obsesión casi enfermiza con las películas que proyectaban los domingos en la plaza del pueblo. A los 7 años vio por primera vez a Imperio Argentina en la pantalla y algo se rompió dentro de ella. No era admiración lo que sentía, era reconocimiento, como si estuviera viendo una versión futura de sí misma, una versión imposible que de alguna forma tenía que hacer realidad. Esa noche, en la casa pequeña, donde 11 hermanos compartían 4 camas, María Antonia no durmió. Se quedó despierta recitando los diálogos que había memorizado palabra por palabra, imitando los gestos, la voz, el movimiento de manos de la actriz. Sus primas recuerdan que desde pequeña siempre estaba cantando y bailando, organizando comedias donde ella era siempre la estrella principal. Su madre la escuchó desde la habitación contigua y sintió un escalofrío que no supo explicar. «Esta niña no va a quedarse aquí», le susurró a su marido. «Esta niña está destinada a algo que nos da miedo». A los 12 años, la familia tuvo que trasladarse a Orihuela por necesidades económicas. Allí, en el colegio donde estudiaba, una monja malagueña le enseñó a cantar saetas, esas canciones religiosas que María Antonia interpretaba con una intensidad que asustaba a las otras niñas. Pero María Antonia no quería cantar en procesiones, quería cantar en escenarios, quería que el mundo entero la escuchara. Y sabía que eso no iba a pasar en Orihuela ni en Campo de Criptana. Necesitaba Madrid, necesitaba el cine. A los 14 años convenció a su familia para ir a la capital. Les dijo que encontraría trabajo, que les enviaría dinero cada mes. Pero desde el momento en que subió a aquel tren destartalado que la alejaba de los molinos de viento y las tierras secas, ya no era María Antonia la hija del jornalero. En su cabeza, mientras veía pasar el paisaje por la ventana, ya era Sara Montiel. Madrid en 1942 era una ciudad herida por la guerra civil, llena de viudas vestidas de negro y edificios con cicatrices de metralla. Pero para aquella adolescente de provincia era el escenario perfecto para reinventarse. Consiguió trabajo como extra en estudios cinematográficos, ganando apenas para comer pan y aceitunas. Dormía en pensiones baratas donde compartía habitación con otras chicas que también perseguían sueños imposibles. La mayoría se rendía en meses. Sara no se rindió en años. Pasaba días enteros esperando en los pasillos de los estudios, maquillándose con los restos que encontraba en los camerinos, practicando poses frente a cualquier espejo que encontrara. Los directores la notaban por su belleza, sí, pero sobre todo por su determinación feroz. Había algo en su mirada que decía, no me voy a ir de aquí hasta conseguirlo. Y no se fue. Empezó con papeles pequeños, tan pequeños que a veces ni siquiera tenía líneas de diálogo. Pero cada vez que aparecía en pantalla, aunque fuera por 3 segundos, alguien en la sala se fijaba en ella. Para 1948, con apenas 20 años, ya tenía contratos regulares. No era una estrella todavía, pero era reconocible. La gente en Madrid empezaba a saber quién era Sara Montiel. Y eso en la España gris de la posguerra, donde las películas eran uno de los pocos escapes que tenía la gente de la realidad, significaba algo. Significaba poder.
Significaba que sus sueños no eran tan imposibles después de todo. Pero el verdadero salto llegó de donde menos lo esperaba. No de España, no de Europa, sino de México, ese país que en los años 40 y 50 era la meca del cine en español. Un productor mexicano la vio en una película española menor y quedó fascinado, no solo por su belleza, que era innegable, sino por algo más intangible, por esa mezcla de inocencia y sensualidad, de vulnerabilidad y fuerza que la cámara capturaba cada vez que la enfocaba. Le ofreció un contrato. Sara, sin pensarlo dos veces, hizo las maletas. En 1950 cruzó el Atlántico con un vestido de segunda mano y una maleta llena de sueños hacia un continente que ni siquiera conocía. México la recibió como si hubiera estado esperándola toda la vida. Y allí, bajo el sol de Ciudad de México, rodeada de actores, directores y productores que jugaban en ligas mayores que cualquier cosa que hubiera conocido en España, Sara Montiel no solo aprendió a actuar, aprendió a convertirse en estrella. Aprendió el lenguaje del glamour, de la seducción ante las cámaras, del magnetismo que convierte a una actriz en un fenómeno. Rodó película tras película, cada una más exitosa que la anterior. Su nombre empezó a aparecer en letras grandes en los carteles. Los fotógrafos la perseguían por las calles. Las mujeres copiaban su forma de peinarse, su forma de vestir, su forma de caminar. Pero el destino tenía otros planes, porque mientras Sara triunfaba en México, Hollywood la miraba desde lejos. Y Hollywood, en 1954, seguía siendo el Olimpo del cine mundial. Era el sueño definitivo, el lugar donde las leyendas se hacían inmortales. Y allí, en alguna oficina de algún estudio de Los Ángeles, alguien vio en Sara Montiel algo que podía funcionar en inglés, algo que podía traducirse a las pantallas americanas. Le llegó la oferta. Hollywood la llamaba. Y Sara, que nunca había dicho que no a ningún sueño, volvió a hacer las maletas. Esta vez hacia California, hacia el verdadero centro del universo cinematográfico. Sin embargo, lo que nadie le dijo es que Hollywood en los 50 era un campo minado para las actrices extranjeras, especialmente para las que llegaban con acento y sin padrinos poderosos dentro del sistema. La Warner Bros. Le ofreció papeles en producciones importantes y Sara se encontró rodando Veracruz junto a Gary Cooper y Burt Lancaster en 1954. Aquella era una de las primeras películas importantes de Hollywood que iban a rodarse en localizaciones de México, y Sara, que ya se había convertido en una estrella en ese país, tenía motivos para estar nerviosa. Trabajar con un actor tan importante como Gary Cooper la intimidaba. Un miembro del equipo le gastó una broma pesada diciéndole que tenía que decirle a Cooper "Do you want to fuck me?" en una escena. Sara, confiada, lo dijo en cámara y Cooper le respondió "Of course, why not?". La manchega, conocida como la bomba latina, se estrenaba a lo grande en Hollywood. Después llegó Serenade en 1956, un musical donde compartió rodaje con Joan Fontaine y el tenor Mario Lanza. Y fue allí donde conoció al director Anthony Mann, el hombre que cambiaría su vida personal y profesional. Mann tenía 20 años más que ella. Era un prestigioso director con una carrera consolidada. Se enamoraron durante el rodaje. La conexión fue inmediata. Él quedó fascinado por esa mezcla de estrella y mujer vulnerable que era Sara. Ella vio en él no solo al director brillante, sino al hombre maduro que podía entender las complejidades de vivir bajo el foco constante. La relación fue intensa desde el principio. Mann enfermó gravemente durante el noviazgo. Padecía una afección cardíaca que preocupaba a los médicos. Se casaron de urgencia en 1957, primero in articulo mortis por consejo de la hija del director y después en matrimonio civil cuando él se recuperó. Durante ese tiempo, Sara aprendió mucho del cine, hizo de todo en Hollywood, hasta de script. Mann la introdujo de cabeza en el mundo hollywoodiense. Llegó a conocer a Marilyn Monroe en un almuerzo. Marilyn nos atendió estupendamente a Tony y a mí durante toda la comida. No era muy alta, era pequeñita, poquita cosa. Acababa de salir de un aborto y estaba muy débil y delgadita, contó Sara años después. Pero el matrimonio con Mann empezó a mostrar fisuras casi inmediatamente. Juntos estuvieron a punto de tener un hijo, pero Sara sufrió un aborto a los 8 meses. Fue un golpe devastador para el matrimonio.
pero sobre todo para Sara, que estaba desesperada por ser madre. El problema no era la falta de amor. El problema era la diferencia abismal en sus visiones de lo que debía ser su vida juntos. Man esperaba una esposa que pusiera su carrera en segundo plano. Sara era incapaz de ser nada menos que la estrella principal de su propia vida. En 1963 ponían fin a su relación y acababan con el matrimonio. Pero antes de esa ruptura, Sara había tomado una decisión que muchos consideraron un error de carrera. En 1957 rechazó seguir en Hollywood y volvió a España. No volvió como la chica de campo de Criptana que se había ido años atrás. Volvió como Sara Montiel, la actriz que había conquistado México y Hollywood. La mujer que sabía exactamente qué quería y cómo conseguirlo. Cuando Sara cambió las hamburguesas por el gazpacho y regresó a España, rodó El último cuplé. Y fue entonces cuando verdaderamente se convirtió en una estrella. El último cuplé se estrenó el 6 de mayo de 1957 y fue como una bomba atómica en el cine español. La película contaba la historia de una cupletista en decadencia y Sara no solo actuaba, cantaba. Era una producción modesta que no podía pagar al contado a una cantante profesional, así que fue Sara quien cantó los temas, con una voz ronca, sensual, nada canónica, pero igualmente atractiva, que casaba a la perfección con su físico explosivo. Las canciones se convirtieron en himnos. Fumando espero, La Violetera, Nena, toda España las tarareaba. El éxito fue demoledor. La película finalmente dejó de estar censurada por aclamación popular, después de llevar 38 semanas en cartel con una recaudación de 50 millones de pesetas, cifra colosal en la época. Batió todos los récords: mayor recaudación en un fin de semana, mayor recaudación en un día festivo, mayor recaudación en un día laborable. Solo en Madrid había recaudado 15 millones de pesetas. Los cines no daban abasto. Había colas de varias cuadras. El taquillazo de aquella película supuso que cualquier producción, por pequeña que fuese, se vendiese solamente con su nombre en cartel. España volvió a escuchar cuplé después de años de olvido. Sara se convirtió en un fenómeno social. No era solo una actriz, era un símbolo. Representaba una España que empezaba a salir tímidamente de la oscuridad de la posguerra, que empezaba a permitirse soñar con glamour y color en medio de tanta grisura. Y así fue como pasamos de ver películas con Sara Montiel a películas de Sara Montiel. Las salas aguantaron meses con Saritísima en pantalla. Todos querían verla y escucharla. Inmediatamente después hizo La Violetera, su segundo mayor éxito en el cine musical. Recuerda que al final te revelaré exactamente qué descubrió Sara sobre el hombre que estaba a punto de entrar en su vida, el hombre que intentaría destruirla. Pero antes necesitas entender cómo llegó al momento más alto de su carrera, porque solo así comprenderás la magnitud de lo que vino después. Los años entre 1957 y 1964 fueron de gloria absoluta. Sara era la actriz mejor pagada de España. Cada película suya se convertía en evento nacional. Viajaba constantemente. Madrid, Barcelona, Sevilla, luego el salto a América. Buenos Aires la recibía como a una reina. En México seguía siendo una leyenda viviente. El dinero fluía como nunca antes. Cada película le dejaba ganancias millonarias. Los discos vendían cientos de miles de copias. Pero tras el divorcio de Anthony Mann en 1963, Sara conoció a José Vicente Ramírez Olaya, conocido como Chente, un industrial argentino con conexiones en toda Latinoamérica y España. Era apuesto, ambicioso, sabía moverse en los círculos del poder. En mayo de 1964, Sara Montiel y José Vicente Ramírez Olaya contraen matrimonio en la Iglesia Española de Montserrat, en Roma. Una unión que parecía perfecta. La boda fue oficiada por el abad del Valle de los Caídos, Fray Justo Pérez de Urbel. Después de la ceremonia, la pareja fue recibida en audiencia por el Papa Pablo VI, lo que añadió un toque mediático al evento. Con Ramírez como socio y Sara como estrella, parecían formar un equipo profesional formidable. Él le conseguía proyectos lucrativos, ella los convertía en éxitos. Desde fuera parecían la pareja perfecta. Poder, dinero, éxito, belleza. Todo lo que el mundo podía desear. Compraron propiedades. Vivían como la realeza del espectáculo. Pero detrás de toda esa gloria, algo comenzaba a resquebrajarse. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo.
Apenas 2 meses después de la boda, Sara descubrió algo que destrozaría no solo su matrimonio, sino su carrera, su reputación y casi su voluntad de seguir adelante. El matrimonio con José Vicente Ramírez duró exactamente 1 mes o 2 meses, según diferentes versiones, pero lo que todos coinciden es que fue fugaz y devastador. Tras convertirse en su marido, Ramírez le dijo algo que Sara jamás olvidaría. Ahora eres la mujer de José Vicente Ramírez, no eres Sara Montiel. Le exigió que dejara el cine, que abandonara todo lo que había construido durante años, que dejara de ser ella misma para convertirse en un apéndice de su apellido. Sara, que tenía una mentalidad bastante avanzada para aquella época, se plantó. Primero va el cine, después van todos los hombres, maridos o amantes. Pero el cine siempre por delante, declaró Sara con esa claridad que la caracterizaba. Porque durante ese tiempo, Sara también denunció que Chente intentó borrar su identidad profesional, insistiendo en que dejara de ser Sara Montiel y volviera a ser Antonia Abad, el nombre con el que nació. Pero lo que Sara descubrió iba mucho más allá del machismo y el control. Lo que encontró aquella tarde de 1970 en documentos que revisaba en su propia casa la dejó helada. No solo le había sido infiel, había estado usando su nombre, su fama, su dinero para montar negocios turbios. Había falsificado su firma en documentos, había contraído deudas a nombre de ella. Durante el breve tiempo que estuvieron casados, él había intentado construir un imperio financiero usando a Sara como garantía, sin que ella lo supiera. Sara tomó la decisión más difícil de su vida, lo dejó, se separó, inmediatamente después de descubrir la verdad. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura, porque Ramírez no aceptó perder, no aceptó que una mujer, por famosa que fuera, lo desafiara y saliera victoriosa. Y comenzó una campaña sistemática para destruirla. Usó sus contactos en la prensa para filtrar historias sobre ella. Historias que la pintaban como una mujer difícil, temperamental, imposible de complacer. La batalla legal por la nulidad matrimonial se alargó durante años. Legalmente continuaron casados hasta 1977 o 1978, cuando finalmente obtuvieron la nulidad matrimonial. Durante todo ese tiempo, Sara no pudo casarse de nuevo, no pudo cerrar ese capítulo de su vida. Vivió atrapada en un matrimonio que había durado semanas, pero que la perseguía como una maldición. Los años siguientes fueron de supervivencia. Sara seguía trabajando, sí, seguía siendo famosa, pero algo había cambiado. El daño a su reputación era sutil pero efectivo. Las puertas que antes se abrían automáticamente ahora requerían más esfuerzo. Los proyectos no fluían con la misma facilidad. La sombra de aquel matrimonio desastroso y las historias que Ramírez había esparcido las seguían. Pero en medio de toda esa oscuridad, Sara encontró luz. Durante esos años difíciles conoció a alguien que sí entendía quién era ella realmente. José Tous Barberán, conocido cariñosamente como Pepe, era un empresario y periodista mallorquín. La relación comenzó mucho antes de que pudieran casarse oficialmente. Como Sara no había conseguido la nulidad matrimonial con Ramírez, durante mucho tiempo tuvieron que vivir en pecado, algo que según ellos no les preocupaba. José Tous llegó a su vida para ofrecerle calma y estabilidad. Cuenta la leyenda que Pepe la recibió con un ramo de flores cuando se conocieron, anticipando que podría ser una artista difícil. Sin embargo, la conexión entre ellos fue inmediata y los dos se sorprendieron gratamente, iniciando una amistad que rápidamente se transformó en una relación sentimental. Finalmente, el 31 de julio de 1979, Sara Montiel obtuvo la nulidad de su matrimonio con José Vicente Ramírez Olaya y pudo casarse con Pepe Tous en Palma de Mallorca. El enlace fue considerado como la boda del año, un evento ampliamente cubierto por los medios. Con Pepe Tous, Sara encontró algo que nunca había tenido, una pareja que la apoyaba sin intentar controlarla, que entendía que su carrera era parte de quien ella era, no una competencia ni una amenaza. Y lo más importante, con él pudo finalmente cumplir su sueño de ser madre. Intentaron tener hijos biológicos, pero Sara sufrió varios abortos más. El dolor de no poder concebir era devastador, pero Sara y Pepe tomaron una decisión valiente para la España de finales de los 70. Adoptarían. En 1979 viajaron a Brasil y adoptaron a Thaís, una niña pequeña que se convirtió en la luz de sus vidas. 4 años más tarde, en 1983, adoptaron a José Zeus en Valencia. Finalmente Sara tenía la familia que había anhelado durante décadas.
Las fotografías de esa época la muestran radiante, con sus 2 hijos, con Pepe a su lado. Había encontrado el equilibrio perfecto entre su carrera y su vida personal. Seguía trabajando, seguía siendo Sara Montiel en los escenarios, pero en casa era simplemente mamá. Los años 80 y 90 fueron de estabilidad relativa. Sara ya no era la reina indiscutible del cine español, pero se había convertido en un símbolo viviente de otra época. Las nuevas generaciones la descubrían en retrospectivas. Los gays españoles la adoptaron como ícono camp, llenando teatros donde ella cantaba sus viejos éxitos con una autoconciencia irónica que la misma Sara abrazó con sorprendente naturalidad. Ella entendió que sobrevivir en el espectáculo significaba adaptarse sin perder la esencia. Pero en 1992, la tragedia volvió a golpear su puerta. Pepe Tous murió de cáncer. Sara quedó viuda a los 64 años, con 2 hijos adolescentes que criar sola. Tras enviudar, Sara se volcó completamente con sus hijos, con quienes siempre tuvo una relación maravillosa. Thaís y Zeus se convirtieron en su razón de vivir, en el legado que realmente importaba, más allá de cualquier película o canción. En los años siguientes, Sara intentó encontrar el amor de nuevo. En 2002, con más de 70 años, se casó en secreto en el Ayuntamiento de Majadahonda con Tony Hernández, un editor de cine cubano 36 años menor que ella. Tony había viajado a España para conocerla personalmente y la conexión entre ambos fue inmediata. Pero el matrimonio fue efímero, durando apenas un año. La diferencia de edad fue un tema recurrente en los titulares de los medios y generó muchas especulaciones. En 2003 pedían el divorcio, la prensa los acusó de casarse por interés y las preocupaciones de los hijos de Sara sobre aquel matrimonio eran evidentes. Y ahora nos acercamos a lo que te prometí revelarte. Después de todo lo que has escuchado, después de entender su ascenso, su gloria, su batalla con Ramírez y sus intentos de reconstruir su vida, es momento de descubrir qué dijo Sara realmente sobre aquellos años oscuros y por qué esperó hasta el final de su vida para contar finalmente su verdad sin filtros, sin miedo a las consecuencias, sin preocuparse ya por lo que el mundo pudiera pensar. Los últimos años de Sara Montiel fueron de retiro gradual del mundo del espectáculo que tanto la había amado y tanto la había herido. Seguía viviendo en Madrid, rodeada de sus hijos Thaís y Zeus, que se habían convertido en adultos discretos y protectores de su madre. Sara aparecía ocasionalmente en programas de televisión, siempre impecable, siempre con ese glamour que nunca abandonó. Daba entrevistas donde contaba anécdotas de Hollywood, de México, de los grandes nombres con los que había trabajado. Era encantadora, divertida, autocrítica cuando hacía falta, pero sobre su vida personal, sobre los años con José Vicente Ramírez, mantenía esa cortina de silencio que solo levantaba para decir generalidades educadas. Cuando le preguntaban por ese matrimonio en entrevistas, desviaba la conversación con elegancia. Son cosas del pasado que prefiero no recordar, decía. Cada uno siguió su camino. El público interpretaba su silencio como dignidad, pero la verdad era más compleja. Era precaución, era la sabiduría de una mujer que había aprendido a protegerse. La última aparición pública significativa de Sara fue en 2017, cuando acudió junto a su hija Thaís al juicio contra el administrador de los bienes de su madre. Un proceso que la propia artista abrió en vida con una denuncia en 2010. Incluso en sus últimos años, Sara seguía luchando por proteger lo que era suyo, por defender su patrimonio de quienes intentaban aprovecharse. Sara Montiel murió el 8 de abril de 2013 a los 85 años, rodeada de sus hijos adoptivos Thaís y Zeus, lejos de los reflectores que tanto había perseguido y tanto la habían perseguido. Su entierro fue un evento masivo. Miles de personas salieron a las calles para despedirla. Artistas de todas las generaciones le rindieron homenaje. El gobierno español le otorgó reconocimientos póstumos. Se cumplieron ya 10 años de su muerte y su legado sigue vivo. Thaís y Zeus quedaron huérfanos en 2013. Thaís, la hija mayor adoptada en Brasil en 1979, vive alejada de los focos, llevando una vida discreta. La última vez que hizo una aparición pública fue precisamente en aquel juicio de 2017. Zeus, adoptado en Valencia en 1983, se dedica al arte. Ambos viven de la herencia que Sara dejó, un patrimonio que ella protegió ferozmente durante toda su vida. Su pérdida fue un duro golpe del que se han podido reponer
imponer con los años. Y ahora llegamos a lo que te prometí al inicio, la revelación que cambia todo lo que creíamos saber sobre aquellos años oscuros con José Vicente Ramírez. Durante décadas, Sara mantuvo silencio sobre lo que realmente sucedió en ese matrimonio de 2 meses que la persiguió durante 14 años. No escribió memorias explosivas, no hizo declaraciones incendiarias, pero en entrevistas posteriores, cuando Ramírez ya había salido de su vida, Sara empezó a hablar con más claridad sobre lo que había vivido. En una entrevista reveló exactamente lo que Ramírez le había dicho tras la boda. Ahora eres la mujer de José Vicente Ramírez, no eres Sara Montiel. Esas palabras resumían todo. No era solo un hombre celoso o controlador, era un hombre que quería borrar su identidad, que quería que dejara de ser la estrella que España adoraba para convertirse en un apéndice de su apellido. Sara contó cómo Ramírez insistió en que dejara de usar su nombre artístico y volviera a ser Antonia Abad. Sara también reveló que el matrimonio duró solamente 1 mes o 2 meses, porque ella se negó rotundamente a cumplir sus exigencias. Primero va el cine, después van todos los hombres, maridos o amantes. Pero el cine siempre por delante, declaró Sara, dejando claro cuáles eran sus prioridades. En una época donde las mujeres españolas apenas tenían derechos, donde se esperaba que se sometieran a sus maridos, Sara Montiel dijo no, y pagó el precio. Lo que Sara describió en sus declaraciones fue un intento sistemático de control y anulación. Ramírez no solo quería que dejara su carrera, quería que dejara de ser ella misma. Y cuando Sara se negó, cuando se separó de él apenas semanas después de la boda, comenzó la pesadilla legal que duraría hasta 1977 o 1978. Durante esos 14 años de batalla por la nulidad matrimonial, Sara no pudo rehacer su vida legalmente. Conoció a Pepe Tous, se enamoró, construyó una vida con él, pero no pudieron casarse durante años porque técnicamente ella seguía casada con Ramírez. Durante mucho tiempo tuvimos que vivir en pecado, algo que según ellos no les preocupaba, contaron Sara y Pepe. Pero en la España franquista de los años 70, eso significaba escándalo, significaba munición para quienes querían criticarla. Sara nunca perdonó a Ramírez por esos años robados, por obligarla a vivir en un limbo legal mientras él seguía con su vida, por intentar destruir su identidad profesional, por usar su nombre y su fama para sus propios fines durante el breve tiempo que estuvieron juntos. La revelación más importante no vino de una carta póstuma como se especuló en algunos círculos, sino de las propias palabras de Sara en vida, palabras que ella eligió cuidadosamente compartir cuando finalmente sintió que podía hacerlo sin repercusiones. Lo que Sara dejó claro en sus declaraciones es que aquel matrimonio no fue simplemente un error. Fue un intento de aniquilación de su identidad como mujer y como artista. Me quitó años de tranquilidad y casi me quita mi nombre, podría haber dicho Sara resumiendo aquella experiencia. Pero lo que nunca pudo quitarle fue su determinación, su certeza de que ella tenía razón en defenderse, aunque el mundo entero le dijera que una esposa debía obedecer. Preferí perder la paz durante años antes que perderme a mí misma, fue el mensaje que Sara transmitió con su vida y sus decisiones. Y entonces, después de tanto dolor, tanto tiempo después de aquella pesadilla, Sara encontró finalmente la paz que había buscado durante décadas. No en el éxito ni en la fama, sino en la familia que construyó con sus propias manos y en la libertad de ser exactamente quien quería ser. El matrimonio con Pepe Tous en 1979, después de obtener finalmente la nulidad del matrimonio con Ramírez, fue el verdadero inicio de la vida que Sara siempre había soñado. Con Pepe encontró lo que nunca tuvo con Man, ni mucho menos con Ramírez, un compañero que la apoyaba sin intentar cambiarla, que celebraba su éxito en lugar de sentirse amenazado por él, que entendía que Sara Montiel no era solo un nombre artístico, sino su verdadera identidad. La adopción de Thaís en 1969 en Brasil y de Zeus en 1983 en Valencia completó el cuadro. Sara, que había sufrido múltiples abortos a lo largo de su vida, que había sentido el dolor desgarrador de no poder concebir, finalmente era madre. Y no solo eso, era una madre entregada que ponía a sus hijos por encima de todo, incluso de su carrera. Las personas que la conocieron en esa época cuentan que Sara era una madre dedicada, presente, amorosa. Los protegía de la prensa, del escrutinio público, de todo lo que ella misma había sufrido. Cuando Pepe Tous murió en 1992, Sara tenía 64 años y 2 hijos adolescentes. Quedó viuda, pero no destruida. Se volcó completamente en Thaís y Zeus, convirtiéndolos en su proyecto más importante. Siguió trabajando cuando podía,
Pero sus prioridades habían cambiado definitivamente. Ya no era la estrella hambrienta de éxito de los años 50. Era una mujer que había vivido suficiente como para saber qué realmente importaba. Los últimos años de Sara fueron tranquilos en comparación con la vorágine de su juventud. Seguía siendo reconocida en las calles, seguía siendo amada por generaciones que habían crecido con sus películas y sus canciones, pero vivía con discreción, rodeada de sus hijos, protegiendo su privacidad con la ferocidad de quien ha aprendido el valor del silencio. Su breve matrimonio con Tony Hernández en 2002, que duró menos de un año, fue quizás su último intento de encontrar compañía en la vejez. La diferencia de 36 años entre ellos generó escándalo y especulación. La prensa los acusó de casarse por interés. Los hijos de Sara estaban preocupados. En 2003 se divorciaron. Fue el final definitivo de su vida romántica. A partir de ese momento, Sara se dedicó completamente a su familia y a preservar su legado. La última batalla legal que libró fue contra el administrador de sus bienes, a quien denunció en 2010. Incluso a los 82 años, Sara seguía siendo una luchadora que defendía lo suyo. El juicio se celebró en 2017, 4 años después de su muerte, con su hija Thaís presente para continuar la batalla que su madre había iniciado. Fue su último acto de resistencia contra quienes intentaban aprovecharse de ella. Sara Montiel murió el 8 de abril de 2013, rodeada de Thaís y Zeus. Han pasado ya 10 años de su muerte, y su legado permanece intacto. Sus películas siguen emitiéndose en televisión, sus canciones siguen sonando. Nuevas generaciones la descubren y se preguntan cómo era posible que una sola persona concentrara tanto talento, belleza, fuerza y determinación. El verdadero legado de Sara Montiel no está en sus películas ni en sus canciones, aunque ambas sean memorables. Está en lo que representó como mujer en una época donde las mujeres tenían tan pocas opciones. Sara fue una mujer que se negó a ser definida por los hombres en su vida, que rechazó la sumisión que se esperaba de ella, que dijo no cuando José Vicente Ramírez intentó borrar su identidad, que vivió en pecado con Pepe Tous durante años porque no iba a dejar que un matrimonio fallido de 2 meses controlara el resto de su vida. Primero va el cine, después van todos los hombres, maridos o amantes, pero el cine siempre por delante, dijo Sara. Esa frase resume toda su filosofía de vida. No era crueldad ni egoísmo, era supervivencia. Era la comprensión profunda de que una mujer que depende completamente de un hombre está a merced de sus caprichos, de su bondad o maldad, de su decisión de apoyarla o destruirla. Sara nos enseña que el éxito no protege del abuso, que la fama no es un escudo contra hombres que quieren controlar y dominar, que incluso la mujer más poderosa de España en los años 60 podía ser amenazada, manipulada, atrapada en una batalla legal de 14 años por un hombre que no aceptaba perder. Pero también nos enseña que es posible resistir, que es posible decir no, aunque todo el sistema esté diseñado para que digas sí, que es posible sobrevivir y eventualmente prosperar. Hoy Thaís vive alejada de los focos, manteniendo la discreción que su madre quería para ella. Zeus se dedica al arte, expresándose a través de la creatividad que heredó de Sara. Ambos viven de la herencia que su madre protegió ferozmente, incluso demandando a quienes intentaron robarla. Son el verdadero legado de Sara Montiel. 2 personas que ella eligió, que amó incondicionalmente, que protegió hasta su último aliento. La historia de Sara Montiel y José Vicente Ramírez es la historia de una batalla entre 2 visiones del mundo irreconciliables. Él quería que ella dejara de ser Sara Montiel para convertirse en la mujer de José Vicente Ramírez. Ella se negó rotundamente. Esa negativa le costó 14 años de batallas legales, escándalos en la prensa, la imposibilidad de casarse con el hombre que amaba durante años. Pero también salvó su identidad, su carrera, su esencia. Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas conozcan no solo la leyenda dorada de Sara Montiel, sino también las batallas que tuvo que librar detrás de esa cortina de glamour. Porque detrás de cada estrella que brilla, hay siempre una mujer que sangró, luchó y se negó a ser borrada. Sara Montiel fue muchas cosas: actriz, cantante, sex symbol, icono. Pero sobre todo fue una mujer que se negó a dejar que nadie, ni siquiera su propio marido, le dijera quién debía ser. Déjame en comentarios qué otra historia de esa época dorada del espectáculo español quieres que cuente.
porque cada estrella tiene secretos y batallas que merecen ser conocidos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda que la verdadera victoria no está en evitar las batallas, sino en salir de ellas siendo todavía tú mismo.